Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar aquí otra vez para poder escuchar la palabra de Dios. Hemos estado teniendo una semana muy bendecida y hoy es nuestra cuarta noche, amén. Y estamos hablando acerca de las ofrendas todas las noches. Y por supuesto estamos preparando nuestra mejor ofrenda para este sábado, amén. Nuestra mejor ofrenda y también pidiéndole al Señor nuestras peticiones en esta oportunidad. Vamos a ir al mensaje de esta noche y quiero que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, infinita gracias por tu don inefable, como lo vimos anoche. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos prodigas tu misericordia, porque en tu grande amor nos das no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Por favor, acompáñanos en esta hora, por medio de la presencia de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, para poder aprender a atesorarlo en nuestro corazón y poner en práctica estos principios de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi ofrenda, prueba de mi fe. El mensaje de esta noche estará basado en una de las historias emocionantes de la Biblia, la historia de Abraham, cuando él ofreció a su hijo Isaac. Pero iniciaremos con uno de los versículos, uno de los textos que vimos anoche. El Salmo 50 es un salmo que está lleno, hermanos, de lo que Dios desea para nosotros. El Salmo 50. El Salmo 50 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Con qué dice, hermanos? Con sacrificio. El Salmo 50 tiene un enfoque escatológico, es decir, habla de los eventos finales, de cómo, de la segunda venida de Cristo Jesús y cómo Dios va a juntar a sus hijos, pero no a sus hijos que dieron ofrenda de lo que más les sobraba o de lo que ya no necesitaban, sino Dios busca a aquellos que hacen con Él pactos, pero que llevan sacrificios. Esta semana vimos la historia de Jesús y la viuda. Cómo la viuda vino al frente en tiempos de Jesús a colocar en la banca de las ofrendas sus dos únicas monedas que tenía. Y Jesús la alabó por eso. Y en esta noche hablaremos un poquito acerca de Abraham, cómo Dios probó la fe de Abraham y lo hizo a través de una ofrenda. Yo me pregunto, hermanos, si Dios de alguna manera también a nosotros nos está probando a través de nuestras ofrendas hoy día. Yo quiero en esta oportunidad, continuar hablándoles acerca de Abraham, pero también de Sara, porque yo creo que cuando Abraham sufría, también Sara sufría. Y comencemos con las debilidades de ellos. Abraham y Sara, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 128, sospechaban del poder de Dios. Y este error fue la causa de su matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham a ser el padre de los fieles. Su vida debía servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? Pero su fe no había sido perfecta. Había mostrado desconfianza en Dios al ocultar el hecho de que Sara, su esposa, y también al casarse con Agar. ¿Cómo comienza la historia de esta pareja? Que tuvo que dar una ofrenda que nunca nadie ha dado. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22 y el versículo 1. Aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Hace poco estábamos escuchando un comentario del pastor Alejandro Bullón acerca de este versículo. Y él decía que vemos aquí el contexto especial. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Que probó Dios a Abraham. Dios siempre nos prueba en algún momento especial de nuestra vida. Dios le dijo a Abraham, le habló y le llamó por su nombre y le dijo a Abraham, y Abraham respondió: aquí estoy. ¿Qué era lo que Dios tenía que comunicarle a Abraham? ¿Debía hacer algo diferente? ¿Algo nuevo? Y aquí está el mensaje que Dios le tenía al patriarca Abraham. Dios le había prometido un hijo a Abraham, y este hijo no venía, y finalmente se logró que Sara comenzara su periodo de gestación de Isaac. Y ahora que ya lo tenían, ahora Dios se lo pide. Miren qué interesante. Le pedimos cosas a Dios y luego que las tenemos, entonces Dios nos la pide de vuelta. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué pedido tan extraordinario. Dame tu hijo, ofrécelo en holocausto. De acuerdo al mensaje del día domingo, nos dimos cuenta que los holocaustos eran sacrificios de animales colocados sobre el altar. Y de la misma manera Dios le estaba pidiendo entonces a Abraham que sacrificara en holocausto, en ofrenda sobre el altar a su hijo Isaac. Esta fue, hermanos y hermanas, la prueba más grande. Para que alcanzara el nivel más alto, Dios lo sometió a otra prueba, la más grande prueba impuesta a un hombre en esta tierra. Yo creo que Dios nos va a pedir muchas ofrendas a nosotros, hermanos, pero nunca un hijo o una hija. El espíritu de profecía dice que esta fue la prueba más grande que se le haya puesto a un hombre en esta tierra. En una visión nocturna, dice la palabra, se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer a su hijo como una ofrenda sobre el altar del sacrificio. ¿Qué significa la palabra holocausto? Ofrenda sobre el altar del sacrificio. Y esta mayor prueba comenzaba con obedecer por fe o con fe. En primer lugar, Abraham, hermanos, había dejado su tierra natal. Las pruebas de Abraham, esta no fue la única prueba. La primera prueba de Abraham comenzó cuando en Génesis 12 Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu familia y vete a la tierra que te mostraré. Había dejado atrás las tumbas de sus antepasados y la patria de sus padres. Había vagado como peregrino por la tierra que sería su herencia. También había esperado durante mucho tiempo el nacimiento de su heredero prometido. Casi cada elemento de ellos era una prueba. Y por orden de Dios había desterrado a su hijo Ismael, que había tenido con Agar. Y ahora que el hijo que tanto había anhelado estaba entrando a la edad adulta, entonces el patriarca parecía estar a punto de tener lo que esperaba. Se enfrentaba a una de la mayor prueba que todas las demás que había pasado. El hijo de la promesa, Isaac, había alcanzado la edad adulta con su padre. ¿Qué relación había entre Abraham e Isaac? Ya Isaac estaba grande, porque a veces nosotros nos imaginamos que cuando
cuando Dios llamó a Abraham para que fuera a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac estaba pequeñito y no sabía lo que iba a hacer. Eso no es así. Isaac ya estaba grande. Isaac se le pudo haber opuesto a Abraham. Yo no voy a ir. Yo no voy para allá. ¿Cuán difícil fue la petición de Dios a Abraham? Preguntémonos. La orden debe haber torturado atrozmente el corazón de Abraham. No hablemos de Sara, porque también pudo haber sufrido mucho. Isaac era la luz del hogar, era el consuelo de la vejez y sobre todo era el heredero de la bendición prometida en Isaac. Y de paso, hermano, ¿acaso se animaba a tener mujer? Pues no. La pérdida de este hijo debido a un accidente o una enfermedad habría roto el corazón del padre amoroso. Tenía que cuidarlo. Yo me imagino que Abraham y Sara tuvieron la misma angustia que tuvo José y María cuando perdieron al Salvador del mundo de 12 años en Jerusalén. ¿Qué angustia tuvieron? Que cuando lo encontraron le dijeron: te hemos buscado por todos lados. ¿Dónde estabas? Le parecía que era imposible. ¿Será cierto? ¿No será que el Señor se equivocó y le estaba dando esta visión a otra persona, pero me la dirigió a mí? De alguna manera, hermanos, Abraham pudo haber pensado, y está sobre la mesa, haber pensado tanto acerca de esta prueba. Fue tentado a creer que era una ilusión, correcto. Abrumado por la duda, la angustia, se arrodilló y oró como nunca antes lo había hecho. Amén. Pidiendo confirmación. Señor, vuélveme a repetir la visión. Quiero estar seguro que es eso lo que me estás pidiendo. Qué tremendo. Llegó el lugar donde se había encontrado con los mensajeros celestiales varias veces, con la esperanza de encontrarlos ahí para una confirmación o recibir más instrucciones. O a lo mejor no es que lleve a Isaac al monte Moria a sacrificarlo, tal vez es otra cosa, tal vez es un tour, ¿verdad? Para que vaya a conocer el monte donde se iba a construir el próximo templo de adoración a Dios en Israel, el monte Moria. Esta orden debía ser obedecida y no se atrevió a demorarse. Así que en Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Madrugó el patriarca, pobre, viejito, hermanos. Madrugó a cumplir la orden de Dios. Así como nosotros venimos temprano a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos vamos al lugar que Dios nos dice, hermanos? ¿O somos como Jonás? Vamos al otro lugar donde Dios no nos dijo, huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué Abraham no le dijo a Sara lo que iba a hacer? Porque no le dijo. Y aquí hay un elemento muy importante de aprendizaje para los esposos. Dado la manera como las damas se conducen, caminó hacia Sara, que también estaba durmiendo. Tuvo que despertarla para abrazar a su hijo por última vez. ¿Debería comunicarle la petición? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Anhelaba descargar su corazón compartiendo esta terrible responsabilidad con su esposa. Pero ¿qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Pero estaba avergonzado por el temor de que ella lo molestara. Isaac era la alegría y el orgullo de Sara. Su vida estaba ligada a ella y el amor maternal podía rechazar el sacrificio. Es correcto. El instinto sobreprotectora de Sara podía impedir el cumplimiento de ese pacto, de esa promesa. Y al tercer día, sigue diciendo la historia, Abraham
alzó sus ojos y vio el monte Moria desde lejos. Mientras se preparaba para comenzar el viaje, al tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y se dio cuenta de que la voz que le había hablado provenía del cielo. Hermanos, Dios siempre nos da señales, nos da evidencias. Nuestra mente y nuestra conciencia debe estar abierta a la dirección de Dios siempre. ¿Y qué pasó entonces? Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Sin embargo, solo Dios podía entender la grandeza del sacrificio de este padre al aceptar permitir que su hijo muriera. Abraham deseaba que nadie más que Dios fuera testigo de la escena de esa separación. No fue fácil, hermano. Miren lo que hizo Abraham. Ya me imagino yo, con voz temblorosa. Tomó Abraham la leña con mano temblorosa del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Este es el trayecto de donde está dejando los siervos hasta el monte. Vayan conmigo en la historia. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. ¿Qué se necesitaba para el holocausto, para el sacrificio? Leña, fuego, cuchillo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos viendo la historia? Y entonces faltaba algo importante de esa ofrenda, de ese sacrificio. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí, mi hijo. Qué palabras esas, desde lo profundo del corazón. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña. No hace falta más nada, solamente una cosa, padre. ¿No se te olvidó? El cordero para el holocausto, ¿dónde está? ¿Y qué respondió Abraham, hermanos? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ya me imagino yo a Abraham, piedrita por piedrita, despacito. Edificó Abraham un altar y compuso la leña. Y aquí viene lo más tremendo, hermano. Y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta aquí, hermanos, la historia es realmente fuerte. Porque en el lugar indicado construyeron el altar y pusieron la madera sobre él. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló el mensaje divino a su hijo. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino. Pero ¿qué dice, hermanos? No puso resistencia. Podría haber escapado de ese destino si hubiera querido. El anciano, agobiado por el dolor, cansado de la lucha de estos 3 días terribles de agonía, por lo que Dios le había pedido, no podría haberse opuesto a la voluntad del joven vigoroso. Ahí está Isaac, hermanos, colocado sobre la leña. Ya está atado. Desde la infancia Isaac había aprendido a obedecer con prontitud y confianza. Y cuando se le reveló el plan de Dios, él lo aceptó con sumisión voluntaria. Compartía también la fe de Abraham y se consideraba un honor dar su vida en holocausto a Dios. Yo creo que Isaac sí practicaba Romanos 12:1 y 2. ¿Qué decía Romanos 12:1 anoche? ¿Se acuerdan? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en ¿qué? En sacrificio ¿qué? Pues esto aquí ejemplifica, hermanos,
en su forma literal lo que San Pablo está diciendo en Romanos 12:1. Y entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Nosotros hoy conocemos la historia y sabíamos que Dios no iba a permitir eso, pero Abraham no lo sabía. Porque, hermanos, Dios nos hace pasar por cosas que nosotros no sabemos, que nosotros no entendemos. ¿Entendía Abraham el designio de Dios? No. ¿Por qué le estaba pidiendo a su hijo? No. Y cuando Abraham respondió: heme aquí, el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y alzó entonces Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. El carnero es el macho, ¿verdad? Del cabro, el cabro. Ellos generalmente tienen una ramazón de cacho, ¿verdad? De cuernos. Y entonces estaba ese animal, ese carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Aquí aparece el gran tema de la sustitución. Alguien ocupa el lugar de otro. Y entonces Abraham llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. ¿Han oído esa frase? Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Pero en realidad en el idioma hebreo no dice Jehová proveerá, sino dice Jehová se proveerá. Se está proveyendo a sí mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de este tremendo pedido de Dios a Abraham y prueba? El sacrificio pedido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni exclusivamente para el beneficio de las generaciones futuras. También fue para instruir a los seres sin pecado en el cielo y en otros mundos el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el que tiene lugar el plan de redención. Es el manual para el universo. Habiendo demostrado la falta de fe de Abraham en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles, ante Dios, de no ser digno de sus bendiciones. Dios quería probar la lealtad de su siervo Abraham ante todo el cielo, mostrar que algo menos que la obediencia perfecta no puede ser aceptada, y revelar más profundamente el plan de salvación. Los seres celestiales fueron testigos de la escena, de esta escena. La fe de Abraham y la sumisión de Isaac fueron probadas. El juicio fue mucho más severo que el impuesto a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no implicaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham sí involucró un sufrimiento. ¿Cuál fue la prueba que Dios le dio a Adán y Eva? No comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Eso no generaba ningún sufrimiento.
Pero ¿cuál fue la prueba que Dios le dio a Abraham? Sacrificar su hijo. La prueba de Abraham fue la más severa, porque exigió el sacrificio más atroz. Todo el cielo fue testigo. Todo el cielo también aplaudió la fidelidad de Abraham. Las acusaciones de Satanás resultaron ser falsas. Y Dios le dijo a Abraham, su siervo: sé que temes a Dios. Lucas 16:13. Anoche vimos este mismo versículo. Ningún siervo puede servir a dos señores. En cualquier momento de nuestra vida, mis hermanos y hermanas, llega el momento de la encrucijada. O servimos a Dios, o, hermanos, claudicamos, renunciamos. Porque dice la Biblia: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al comienzo de la existencia del hombre, el egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás fue detenido. Allá estaba el árbol del conocimiento, cerca también del árbol de la vida, en el centro del jardín. Debía probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Dios se reservó el árbol. Él dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer. ¿Cuánto le dio Dios al hombre? Todo. Solo se reservó uno. El Señor creó cada árbol del Edén agradable a los ojos, bueno para la comida, e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de su generosidad. Pero hizo una excepción. ¿Era el árbol malo? Algunas personas creen que lo que algunos hombres tienen por esta parte de aquí es la manzana que se le quedó trabada a Adán, dice. La mayoría no lo tenemos. Pero hizo una excepción Dios. No debían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó este árbol como un recordatorio constante de que Él lo poseía todo. Y entonces hoy nosotros ya no tenemos un árbol, pero tenemos ¿qué? Tenemos las posesiones. El dinero es el resumen de las habilidades más los talentos que tenemos, más el tiempo. La suma de estos tres elementos es el dinero. Por si usted no sabía, cuando usted malgasta su dinero, malgasta tiempo, malgasta habilidades, malgasta vida, todo. Y entonces la aplicación. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos terminando ahora mismo. Sucede lo mismo también con nosotros. En las exigencias de Dios para nosotros, Dios pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero quiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a la tesorería. La única manera de expresar gratitud son las ofrendas. El Señor no necesita nuestras ofrendas, pero es la única manera en que podemos expresar nuestra gratitud y amor a Dios. Dios no proporcionó otra manera. Esto está en Review and Herald del 6 de diciembre de 1887. Ahora, quiero terminar con una pregunta. ¿A quiénes viene Jesús a buscar? Porque el enfoque del Salmo 50 tiene eso. El Salmo 50 habla del juicio, habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿a quiénes viene Jesús a buscar? Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo, ¿qué dice? Pacto con sacrificio.
Hay una famosa madre que se habla mucho, la Madre Teresa de Calcuta, y ella dijo: hay que dar hasta que duela. Y eso es lo mejor. ¿Qué más dice el Salmo 50 acerca de los santos que el Señor viene a buscar? Miren lo que dice en el versículo 15: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y en el versículo 14: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. ¿Se acuerdan? Aquí en Guaylá fue la única iglesia donde no hicimos los papelitos de promesas, pero en muchas iglesias hicimos papelitos con promesas, hermanos, y prometimos darle al Señor una cantidad de dinero en ofrenda y de alabanza y gratitud para nuestro sistema de comunicación adventista en Guatemala. Y hermanos y hermanas, su servidor, allá por el 18 de enero de este año, firmó también la boletita, porque nosotros los pastores, en la primera reunión general de todo Guatemala, en el inicio del año, en enero, nos pasan también la boletita. No nos obligan a colocar ahí una cantidad, porque es una ofrenda de gratitud a Dios, por lo bueno que Dios es, porque Dios nos cuida. Y entonces hice una oración y coloqué mi cantidad. Y abajo decía cuándo uno lo quería dar. Ahí estaban los meses del año, cuándo lo quiere dar. Y entonces coloqué marzo. Marzo es el mes. Y en el mes de marzo, hermanos, entregué mi ofrenda de alabanza y gratitud a Dios. Dios nos tiene asegurados y amparados por eso, hermanos. Por lo tanto, esta noche yo quiero invitarles. Si ustedes desean, hermanos, ser de estos santos que el Señor quiere juntar en aquel día, cuando Él venga en las nubes de los cielos, juntadme a mis santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que hicieron con Jesús pacto con sacrificio. Como dijo David, no voy a dar ofrenda a Dios que no me cueste. Así que esta noche, hermanos, si usted quiere hacer un pacto con el Señor de sacrificio, yo le invito para que podamos estar de pie para decirle: Señor, yo quiero ser de esos santos. Yo quiero ser como aquella viuda que dio todo lo que tenía. Poner a Jesús en el primer lugar. Sacrificarnos, hermanos, para dar una ofrenda, para entregarnos al Señor. El más beneficiado vamos a ser nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser más beneficiados. Y aquí tenemos en mis hermanos y hermanas. Levanten la mano los que ya recibieron su sobrecito. ¿Sí? Muy bien, todos. Algunos recibieron 2, ¿no es cierto? Este sábado, hermanos, vamos a recibir la ofrenda de alabanza y gratitud de la iglesia de Guaylá. Yo quiero orar especialmente. Usted ya sabe qué es lo que va a dar, cuánto va a dar. Usted ya lo sabe. Yo quiero orar por los hermanos que van a dar esa ofrenda. Amén. Pasen aquí al frente, hermano. O quizá alguien está diciendo: pero yo lo recibí, pero todavía no tengo nada. No se preocupe, Dios le va a proveer, porque el mensaje de hoy dice: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Dios también proveerá para que usted pueda dar una ofrenda de gratitud al Señor. ¿Quiénes son los que van a dar esa ofrenda? Vamos a ver de pie a los hermanos que van a dar esa ofrenda. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Si alguien todavía no tiene, pero desea dar, póngase de pie, Dios va a proveer. Querido Padre que estás en los cielos,
En esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos de amor. Conoces nuestro corazón. Nos conoces como conociste a Abraham, a Isaac. Queremos hoy tomar el mejor ejemplo de humanidad que fue nuestro padre Abraham. En esta noche, Señor, quiero orar por los hermanos que darán su ofrenda generosa y de alabanza y de gratitud a ti, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Gracias por bendecirnos. Si estamos pasando por la enfermedad, Señor, somos tus hijos y tu mano poderosa descanse de sanidad sobre cada uno de nuestros enfermos. Por la salud de nuestra hermana Mary, Señor. También, Señor, por las peticiones que los hermanos han hecho en las redes sociales. Oramos por Kevin. Oramos, Señor, por todas las necesidades que ellos han colocado allí. Tú las conoces y tú vas a proveer para cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.